Bienvenidos a Archivos Asesinos, donde exploramos los casos más oscuros de la historia criminal. En este episodio, nos sumergiremos en los detalles perturbadores e inquietantes de Fred y Rosemary West, un matrimonio de asesinos seriales que conmocionó al Reino Unido en la década de 1990. Frederick Walter Stephen West nació el 29 de septiembre de 1941 en el seno de una familia de granjeros en Muchmarcle, en Herefordshire. Rebelde desde pequeño, pasó su adolescencia robando en tiendas del pueblo y a los 15 huyó de casa. Luego de un mes viviendo en la calle, volvió a casa. Su padre era alcohólico que como única enseñanza solo le repetía, haz lo que quieras pero que no te atrapen haciéndolo. Su madre, a su vez, era una mujer abusiva que, según Fred, lo había iniciado en Else a los 12 años y le había hecho vivir las peores experiencias. En 1961, Kitty, la menor de los West, confesó que Fred la había obligado a tenerse con él durante varios meses y con solo 13 años había quedado embarazada. Fred no lo negó y a pesar de que el caso llegó a juicio, fue desestimado porque la niña dio marcha atrás a su denuncia. A su tiempo Fred dejó atrás Muchmarcle y su vida se transformó en un largo deambular por diferentes ciudades de Gloucestershire, donde algunas mujeres lo veían encantador y caían en sus redes. Una de ellas fue Rena Castello, una joven pros de 21 años que estaba embarazada. Ella se enamoró profundamente de Fred, que en ese entonces manejaba un camión de helados. Fred por su parte adoptó a Charmaine, la hija que Rena esperaba, y se casaron en Ledbury el 17 de noviembre de 1962. En julio de 1964 nació Anne-Marie, la primera hija de la pareja. Vivían en una casa rodante, mudándose constantemente en busca de trabajo. Rena hacía lo que podía para criar a sus hijas lo mejor posible. Pero era difícil. Fred era agresivo. Las dejaba encerradas cuando él salía y las maltrataba continuamente. Con el tiempo West comenzó a abusarse de Charmaine, su pequeña hijastra, y obligaba a Rena a pros para complementar los escasos ingresos familiares. Para escapar de la violencia doméstica y las sádicas prácticas a las que la exponía, con dolor, la mujer tuvo que dejar a sus niñas y escapó hacia Escocia. En 1967, Fred empezó una nueva relación con Anne McFall, la niñera de sus hijas. La joven estaba feliz y embarazada de 8 meses. West no quería más hijos, por eso, rápido y sin culpa, se deshizo de lo que le molestaba. La ultimó, le amputó los dedos de los pies y las manos y le sacó el feto del vientre, era una niña. Las enterró juntas en un descampado en Fingerpost Field. Ellas fueron las primeras víctimas de las que se tenga registro. El 29 de noviembre de 1953, en Devon, nació Rosemary Lax. Sus padres padecían enfermedad mental y la gestación había sido difícil. El tratamiento de electroshock para enfrentar la depresión que recibió su madre embarazada podría haber causado una lesión prenatal que hizo que Rose tuviera bajo rendimiento escolar y protagonizara frecuentes episodios agresivos en la niñez. En su casa, la situación siempre era difícil. Su padre, esquizofrénico paranoide, solía tener un comportamientos hostiles, a tal grado que su madre huyó junto con ella. Sin embargo, años después, en plena adolescencia, Rose decidió volver a vivir con su padre, como manera de evitar los límites que le ponía su madre a su rebeldía y a las relaciones complicadas con hombres mayores que solía tener. Fue en ese tiempo cuando se hizo íntima de Fred West. Eran tal para cual, de inmediato Fred reconoció en Rose a la mujer perfecta, era tan sadie y como él. Adorábala le gustaba ser promiscua y gozaba de ser vista mientras tenía intimidad. Los padres de Rosemary desaprobaron la relación desde un comienzo. Tras una denuncia a los servicios sociales, Rose fue enviada a un hogar para adolescentes en Cheltenham. Solo podía salir los fines de semana para visitar a sus padres, sin embargo, se escapaba con Fred y en cuanto cumplió los 16 años se fue a vivir definitivamente con él. El 17 de octubre de 1970 tuvieron a su primera hija, Heather Ann. Unos meses después, Fred cayó preso por robo. Sola al cuidado de las 3 niñas, Rose se desquitaba salvajemente con las 2 mayores. A Charmaine,
que a pesar de su corta edad ya la enfrentaba, Rose la ultimó en junio de 1971. Al poco tiempo, Rena regresó para ver a sus hijas y esta vez fue Fred quien sacó provecho de la ocasión para sacársela de encima con el mismo modus operandi que había empleado con Anne McFall. En 1972 los West, a mediados de enero, sin ningún testigo, se casaron. Rose estaba embarazada de nuevo y en junio nació su segunda niña, Mae. Se mudaron al número 25 de Cromwell Street, una céntrica calle de Gloucester. Luego de alquilarla un tiempo, finalmente la compraron. Allí fue donde la pareja concretó, por casi 25 años, sus planes más sádicos. Ese fue el lugar de martirio y muerte de muchas mujeres, incluidas sus hijas. Para poder sostener los gastos, alquilaban algunas piezas de la planta superior y allí mismo, Rose tenía una habitación propia en la que trabajaba como mujer de la vida galante. Fred se encargaba de buscarle clientes y a su vez, con frecuencia, participaba en los encuentros o miraba a través de diversos orificios que había hecho en la pared. Los West tuvieron más hijos. Stephen, Louise, Barry, Rosemary y Luciana eran tímidos y habían crecido con la idea de que el mundo exterior era malo y que lo mejor era estar en familia, adentro de esa espantosa casa en la que eran obligados a ver fotos y vídeos para adultos. Anne-Marie, pequeña de 8 años, empezó a ser ultrajada por Fred y Rose en el sótano de la casa. Estas prácticas se extendieron por años, con la amenaza siempre latente y la prohibición de contarlo. Además de esclavizarla con tareas domésticas agotadoras, Rosemary también abusaba de su hijastra. A los 13 años, Anne-Marie debía decir que tenía 16 para llevarla a trabajar con ella en el cuarto de arriba. El interés de Fred por sus hijas nunca decayó. Por eso, cuando Anne-Marie logró escapar de ese tormento y se fue a vivir con su novio, su atención recayó de inmediato sobre Heather y Mae. La mayor no solo se resistía a los Abu, sino que le contó a una amiga lo que estaba sucediendo en la casa. El 19 de junio de 1987 Fred y Rosemary la ultimaron y la enterraron en el jardín de la casa. El horror también se extendió más allá del círculo familiar. A fines de 1972, Caroline Owens, la niñera de 17 años que cuidaba a sus hijos, fue retenida contra su voluntad por los West. Por suerte, antes de que la ultimaran, pudo escapar y hacer la denuncia en la policía. En 1973, Carol Cooper tenía 15 años, Lucy Partington, 21. Una en junio y la otra en diciembre, ambas fueron privadas de la libertad por los West mientras esperaban en la parada del ómnibus. Otras víctimas también furon Juanita Marr, Shirley Robinson, Allison Chambers, Linda Goff, Therese Siegenthaler y Shirley Hubbard. Algunas habían rentado habitaciones en la casa, otras habían trabajado como niñeras de sus hijos. Todas eran jóvenes, todas tuvieron el mismo final. Después de brutales ataques, Fred y Rose las ultimaron y las enterraron en el sótano del número 25 Cromwell Street. En mayo de 1992, Fred vio reiteradamente a una de sus hijas, una niña de 13 años. Angustiada, la chica le contó a una amiga por lo que estaba pasando. La amiga se lo contó a su madre. Y la madre hizo una denuncia anónima. Finalmente, la policía inició una investigación. Los 5 hijos menores fueron entregados a hogares de acogida de inmediato y Fred West fue detenido por vio. Desafortunadamente, antes de fin de año, el hombre ya estaba de nuevo en su casa. Rose ejerció presión a los niños para que guardaran silencio de lo que ahí ocurría y debido a las contradicciones que presentaron sus testimonios. En 1993 el juez decidió no llevar adelante el caso y todo volvió a la normalidad. Fred retomó su trabajo y la pareja volvió a tener la custodia de los niños. La policía seguía investigando la desaparición de Heather. No había registros de que estuviera viva. Además, una broma que hacían los niños, diciendo, Heather está en el sótano, les había llamado la atención. El 24 de febrero de 1994, grupos de efectivos con picos y palas llegaron al 25 de Cromwell Street. 4 días más tarde apareció el cuerpo de Heather que para ese entonces Fred ya había confesado que la había asesinado. En las siguientes jornadas, la policía encontró más restos. 9 mujeres en total.
Más de 20 años de desinterés e inoperancia quedaron al desnudo para revelar una sociedad indiferente. Fred se declaró culpable y sostuvo que Rosemary no había participado. Ella siempre dijo ser inocente. El 30 de junio de 1994, un tribunal de Gloucester condenó a Fred por haber cometido 11 asesinatos y a Rose por haber cometido 9. El 1 de enero de 1995, Fred West se ultimó sobre el piso de su celda de la prisión Wensen Green en Birmingham. Dejó una nota. Al pie, había dibujado una lápida en la que escribió, en el recuerdo amoroso Fred West. Rose West, descansa en paz donde no hay sombra y cae en perfecta paz a la espera de Rose, su esposa. Rosemary West continúa en prisión. En 1996, la casa del número 25 de Cromwell Street fue demolida. Hoy nada queda de aquella casa del horror y locura. Gracias por unirte a este viaje por la vida y los terribles crímenes de Fred y Rosemary West. Si quieres seguir explorando la historia del crimen, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo episodio de Archivos Asesinos, tras la mente criminal.